Listo, entonces vamos a empezar a hablar de la medicina regenerativa. Para eso es muy importante que nosotros podamos diferenciar o tener claro que cicatrización no es lo mismo que regeneración, ¿sí? La cicatrización es un cambio de un tejido maduro lesionado por un tejido nuevo, inmaduro, que debe sí o sí exponerse a la tensión y al estrés para que no se vaya a dañar. O sea que es un tejido que va a generar fibrosis y va a generar una cicatriz, ¿sí? Tejido nuevo. Y por otro lado tenemos la regeneración, que es un cambio de un tejido maduro que se lesionó por otro tejido igualmente maduro, o sea que tiene las mismas características y funciones que tenía antes de lesionarse. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Y qué es lo que hace la medicina regenerativa? Jugar con esa regeneración. ¿Por qué juega con ella? ¿Por qué lo facilita? Porque lo que está haciendo es acortando el proceso de una u otra manera de maduración. Por eso es que ese proceso es más corto y todas las técnicas que se usan en la medicina regenerativa pues ven resultados más rápido que permitirle al paciente que se demore 2 o 3 años en recuperarse, ¿sí? Esa es la diferencia entre estos dos términos. Entonces, ¿qué es la medicina regenerativa? El Instituto Nacional de Salud, estamos hablando de Estados Unidos, definió la medicina regenerativa como el proceso de crear tejidos funcionales para reparar o reemplazar tejidos cuya función se ha perdido, ¿listo? Y ellos entonces basan su acción a través de lo que se conoce como las terapias celulares. Una terapia celular básicamente es el uso de las células como material terapéutico para tratar y para prevenir tanto enfermedades como lesiones. Eso es básicamente lo que hace la medicina regenerativa. Trabaja con las células para que las células mismas sean las encargadas de reparar ese tejido o en el caso de esta ciencia como tal, de regenerar ese tejido, basando su uso exclusivamente en las células o incluso mucho antes en todo el tema oxidativo y las especies reactivas de oxígeno. También trabaja desde esa parte, entender que el cuerpo cuando está en un proceso inflamatorio entra en un proceso de oxidación generalizada que en las células puede llegar a generar apoptosis y que el proceso de reparación pueda ser mucho más lento. Entonces, este tipo de terapias celulares se pueden extraer directamente del paciente o de un donante, que es aquí entonces cuando vamos a hablar de los tipos de terapia. ¿Listo? Existen dos tipos de terapia. Está la terapia autóloga, que el contenido celular que voy a implementar en el paciente viene del mismo paciente. Ejemplo, el uso de plasma rico en plaquetas. Yo extraigo el plasma de mi paciente y vuelvo y se lo pongo a mi paciente. Y por otro lado, entonces están las terapias halogénicas, que es un contenido celular que es donado de una persona externa. Un donante que tiene todas las condiciones y tiene todos los estándares de calidad para que este proceso sea bueno, o sea, que realmente vea un buen resultado. ¿Listo? Y aquí en halogénicas es cuando ya intervienen todos estos laboratorios que se encargan de congelar lo que se conoce como células madre y exosomas. Las células madre también pueden ser una terapia autóloga. ¿Por qué? Porque lo que va a ayudar entonces, o bueno, en este caso no tanto ayudar, sino que extraen las células madre de tejido adiposo, de médula ósea, del mismo paciente y el mismo paciente se le pone. Pero entonces, ¿cuál usar? ¿Autólogas o halogénicas? ¿Cuál es la diferencia o en qué viene o no viene influenciado? Cuando nosotros hacemos el uso de las terapias autólogas, tenemos que tener en cuenta 3 factores muy importantes que van a afectar el proceso o, por decirlo así, la efectividad del tratamiento que nosotros estamos teniendo con nuestros pacientes. Número 1, y muy importante, las células tienen la edad del paciente. ¿Eso qué significa? Que si mi paciente tiene 60 años, sus células tienen 60 años. Y no es lo mismo o no es igual de efectivo una célula de una persona de 20 años a una célula de una persona de 60 años, ¿sí? Porque viene condicionado con los estilos de vida, porque viene de una otra manera relacionado
con todo este tipo de alimentación, si el paciente hizo o no hizo ejercicio en su juventud, que obviamente en el proceso de envejecimiento es normal que empiece a perderse o empiecen a morir las células. Entonces, todo este tipo de situaciones hacen que esas células realmente vayan a funcionar o no. Que en un caso de un adulto mayor, pues el tratamiento se puede demorar muchísimo más o simplemente no funciona. Y tenemos la segunda condición o característica en contra de las autólogas, es que las células tienen el estrés oxidativo del paciente, lo que yo decía, tiene los hábitos del paciente. Si mi paciente, a pesar de que es una persona joven, ha sido o ha consumido toda su vida sustancias psicoactivas, es alcohólico, es sedentario, tiene sobrepeso, obesidad, ¿sí? Todo este tipo de cosas hacen de que las células entren en un proceso de estrés oxidativo, inflamación generalizada y mueran por apoptosis. Y por último, tenemos de que con las terapias autólogas nosotros no podemos contabilizar exactamente cuántas células estamos poniendo. Hacemos lo que se conoce una fracción vasculoestomal. Esto se hace, sea porque vamos a sacar células madre de tejido adiposo o también cuando hacemos plasma rico en plaquetas. Sacamos una sopa inflamatoria de células, en donde el 30% de esa sopa pertenecen a las células madre que se van a encargar de regenerar el tejido como tal. Y por otro lado, entonces están las terapias halogénicas que tienen 4 puntos a favor, ¿sí? No estamos diciendo que ustedes tienen que ir de una a trabajar con las terapias halogénicas, porque hay algo ahí que ahorita voy a mencionar que juega en contra de, pero sí digamos de que son las que se recomiendan utilizar si realmente queremos ver resultados 100% confiables, porque aquí nosotros no dependemos de la edad del paciente, nosotros no dependemos de las condiciones de vida del paciente, simplemente son células que son totalmente nuevas. Entonces, las halogénicas, como son donadas, estas células tienen la edad del donante. Y siempre las células madre que ustedes vayan a comprar en un laboratorio son células extraídas de la placenta o del cordón umbilical. ¿Qué significa? Que son células nuevas, células bebecitas, que son excelentes, que tienen una calidad perfecta. Son células que me van a ayudar a regenerar mucho más rápido un tejido. Por eso un bebé se recupera más fácil de una lesión que una persona adulta. Y entonces es aquí donde decimos, wow, entonces utilizar terapias halogénicas sería el tratamiento ideal. Son células que se pueden contabilizar más fácil. ¿Qué significa? Que los viales que a nosotros nos compramos como tal vienen contabilizadas con 50 millones, 100 millones, dependiendo de la dosis que necesitemos implementar por paciente o por zona. Requiere de un laboratorio especializado para su recuento celular. Estas células ustedes no las van a encontrar en las farmacias. Las venden exclusivamente laboratorios que tienen todas sus patentes, tienen todas, por decirlo así, están al 100 con todas las normativas para garantizar que realmente lo que estamos poniendo primero sean células madre y segundo, tengan un recuento, saber exactamente cuántas células madre estamos poniendo, que ellos en sus laboratorios las tienen congeladas y cuando no las venden, ya no las venden también, o sea, llegan a nuestro consultorio en el mismo estado de congelado, porque si llegaran en un estado descongelado, pues ya no estarían vivas esas células. Y deben de tener un control de calidad. Eso es muy importante. O sea, a nosotros siempre que pedimos esas células madre, nos llega por decirlo así, un documento en donde nos garantizan esa calidad de las células que nos están brindando, que el donante no haya tenido ningún tipo de enfermedad que se pueda transmitir a través de ellas como tal, ¿sí? Porque las células tienen la codificación del paciente y si el paciente tiene una enfermedad crónica, la célula también. Bien, entonces vamos a empezar a hablar del tipo de sustancias que nosotros utilizamos. Yo las llamo sustancias, pero pues son obviamente el tipo de terapias que nosotros hacemos. El primero es el uso de las células madre, ¿listo? La célula madre, digamos que es la célula de mayor especialidad en todo nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos células madre en todos los tejidos.
¿qué es lo que pasa? Que ellas solamente van a entrar a trabajar si hay algo lesionado. De lo contrario, ellas entran en un proceso como de quiescencia, que es que la célula se queda estática, no muere, no se reproduce, sino que se queda, como yo la llamo, congelada para reservarse y decir, listo, dado el momento, pues necesito activarme o no. Pero ya después de determinado tiempo, ella muere porque ya hay otras más que se han reproducido, ¿listo? Entonces, tiene tres características muy importantes. La primera, la autorrenovación. La segunda, que tienen una rápida proliferación una vez necesitan hacerlo y que se pueden diferenciar en cualquier tipo de célula. Hay dos tipos de célula madre, las células madre adultas, que son las que encontramos nosotros en todos nuestros tejidos ya formados. Tenemos las células que se sacan de tejido adiposo, las que vienen de médula ósea, todo tipo de células como tal que vienen de nuestro cuerpo. Y están las células madre embrionarias, que son las que salen del cordón umbilical, llamado gelatina de Wharton, y la placenta como tal, que son células muchísimo más especializadas. Listo, entonces, resulta que estas células tienen una clasificación y una jerarquía. Vienen de las más especializadas a las menos especializadas. Las más especializadas son las totipotenciales, que son las que nos van a dar origen a un nuevo ser vivo. Entonces, aquí están incluidas las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo, que juntos, una vez se ha dado el proceso de fertilización, pues entonces me dan las células que se conocen como totipotenciales, que son las segundas más especializadas. Después de ellas vienen las pluripotenciales, que es de aquí de donde digamos que parte todo el tema de el uso de estas células como tal. De ahí es que vienen las células sacadas de laboratorio, porque ellas nos dan la capacidad de poderse diferenciar en cualquiera de las tres líneas que nosotros vemos ahí, que son la ectodermo, la mesodermo y la endodermo, que podemos ver de que tiene cada una su línea de especialización. Ectodermo, todas las células del sistema nervioso y de la piel. Mesodermo, músculo, huesos, cartílago, tendones, sangre. Y tenemos la endodermo que ya viene con órganos como tal. Está todas las células que vienen para o van para los pulmones y demás órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Y es así entonces como se clasifican. Y por último vienen las menos especializadas, que son las que simplemente nos van a dar origen a lo que fueron anteriormente. Si yo fui una célula, un hepatocito, vuelvo a ser un hepatocito. ¿Listo? Bueno, ¿de dónde nosotros, como lo acabo de decir, podemos sacar células madre? De todos los tejidos. Esto nosotros no lo podemos hacer en un consultorio y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros queremos hacer uso de células madre de forma autóloga, esto se hace en un consultorio quirúrgico, o sea, en un proceso quirúrgico, en donde tiene que estar presente un médico porque es una intervención supremamente invasiva. Es por eso que nosotros no optamos por el hecho de sacarlas de forma autóloga porque, como ya lo mencioné, pues va a tener la edad del paciente. Entonces, más bien se apuesta por las halogénicas que ya los laboratorios especializados lo sacan de el cordón umbilical y de la placenta. ¿Por qué lo sacan de esas dos estructuras? Porque no requieren compatibilidad. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando nosotros hacemos terapias halogénicas, el paciente al cual le vayamos a poner no tenemos que hacerle algún tipo de examen para ver si es compatible o no es compatible. ¿Listo? Entonces, por eso se utilizan de esas, porque no tienen el marcador que puede generar una reacción alérgica o un rechazo al tratamiento como tal. Listo. Resulta que estas células, que antes se llamaban células troncales mesenquimales, ahora tienen una nueva terminología, que es células madres señalizadoras. ¿Por qué? Porque su principal acción es la señalización. ¿Para qué? Para que ella se pueda diferenciar dependiendo del tipo de tejido en el cual necesite diferenciarse, ¿sí? Sea un miocito, sea un adipocito, un osteoblasto, un condrocito o un neuroma, dependiendo del tejido en el cual necesite reparar como tal. Y por eso entonces es que se llaman células madre señalizadoras.
¿Qué es importante tener en cuenta? Pues que ellas tienen sus características y tienen sus acciones dentro del tejido una vez las implementamos. Uno de los más importantes es que evita o reduce la apoptosis. Es por eso que hacer un tratamiento con células madre regenera más no repara, ¿sí? Recordemos que yo les había dicho que regenerar es un tejido con las mismas condiciones maduras que tenía anteriormente, y es por eso, porque evita que la célula que se encuentra en un proceso de estrés oxidativo muera y pueda seguir trabajando de forma regular. Y también se encarga de generar un proceso de inmunomodulación, reduciendo todas las células que son proinflamatorias, y así entonces empiece a disminuir esa inflamación generalizada que está teniendo la célula madre. La célula madre, ¿cómo evita la apoptosis? Porque ella le dona mitocondrias a la célula que se encuentre en ese proceso de apoptosis, haciendo entonces de que se oxigene y pueda seguir trabajando de forma normal. Listo, entonces como este webinar habla de los efectos que tienen las células madre en las lesiones osteomusculares, pues traje como estos dos efectos como tal. La osteoartrosis ayuda más que todo en estadios tempranos, porque digamos que cuando ya está muy avanzado es muy difícil que el cartílago se pueda regenerar. Entonces lo que va a ayudar es a detener ese progreso de la lesión como tal, controlando todo el tema inflamatorio y ayudando entonces a que ese cartílago que se ha perdido parcialmente se empiece a regenerar. Y por otro lado, entonces, en las tendinopatías va a aumentar el potencial de curación y, como les había dicho, ya hay un cambio de cicatrización por regeneración, lo que va a evitar que el paciente vaya a tener una reincidencia en su lesión. Listo, entonces, por otro lado, otra de las estructuras que más estructuras no, perdón, otra de las sustancias son los exosomas. Pero ustedes dirán, eso, exosomas es igual, es más, es menos, no. Los exosomas son las vesículas que se encuentran justo al borde de las células madre, y las células madre secretan esos exosomas. Si nosotros queremos más eficiencia y queremos ser mucho más específicos en la cantidad de sustancia que estamos poniendo, ponemos exosomas, o hacemos la combinación, ponemos células madre con exosomas. Pero los exosomas son sustancias que son secretadas por la misma célula madre. Y como podemos ver aquí entonces, en la imagen del lado izquierdo, vemos cómo esos exosomas son expulsados de la célula. Y esos exosomas son los que se van a encargar de generar esa diferenciación. Le van a decir a la célula cómo se tiene que diferenciar y empieza pues a regenerar todo el proceso empieza a generar ese proceso regenerativo en el tejido como tal. Listo, entonces como último, para completar esta parte de las células madre, traigo este artículo que pues hace una comparación entre el uso de células madre versus el plasma rico en plaquetas en pacientes que pues no respondían a un tratamiento, que tenían una tendinopatía patelar crónica. ¿Qué se encontró? Que ambos ven una muy buena mejoría, digamos de que hubo una disminución del dolor significativo en cuanto a calidad de vida y movilidad de la articulación y demás. No había ningún tipo de diferencia, pero una vez hicieron el examen comparativo, se dieron cuenta que en el grupo que se hicieron infiltrar células madre estaba mucho mejor reconstruido ese tendón versus solamente con el plasma rico en plaquetas a los 6 meses. O sea que digamos que las células madre van a garantizar que se repare ese tejido mucho más bonito o mejor funcional versus el plasma rico en plaquetas. Listo, entonces por este lado yo ya finalizo mi parte. Siguen con Miguel a hablar sobre el plasma rico en plaquetas y demás. Entonces le doy la palabra a Miguel. Bueno, entonces hemos actualizado para los que han hecho las primeras ediciones. Recordemos que en su primera edición, cuando enseñamos la certificación e infiltración con plasma, se enseñó solo plasma y medicamentos. Posteriormente enseñamos en la segunda edición
plasma, medicamentos y ácido hialurónico. Y en su tercera edición hemos enseñado plasma, uso de medicamentos, ácido hialurónico, células madre y exosomas, ¿cierto? Que son los que hicieron las ediciones últimas del año pasado. En esta ocasión, este webinar estamos mostrando, quizás para los que han hecho las primeras ediciones, la actualización que tenemos con relación al tema del uso de células madre y exosomas, que es un complemento muy, digamos que muy bueno. Hay una desventaja, claro está, con el tema del uso de las células madre y es el costo que estas tienen, ¿cierto? Pero ahí viene el tema de a qué población objetivo le estamos apuntando. Por eso nosotros enseñamos un abanico de posibilidades para que también, dependiendo de los recursos de cada paciente y cada usuario, se le pueda ofrecer un tratamiento y que aquel que tenga la posibilidad de poder pagar un tratamiento de medicina regenerativa con células madre lo puede hacer y tiene resultados, digamos, muy buenos, eficientes digamos que en un tiempo no tan largo, que perduran también y que tienen una eficiencia de calidad en el cambio de la estructura también. Entonces, yo voy a hablarle acerca del plasma rico en plaquetas y sus tipos. En su momento se había hablado acerca del PRP, que era lo convencional, lo que más se usaba, cómo enseñamos en las certificaciones a sacar el PRP. Sin embargo, en la actualización de las certificaciones internacionales que hicimos, aprendimos que también hay unos derivados del PRP y unos tipos de PRP por cual el tejido funciona o reacciona de una forma diferente y no todos tienen la misma acción. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos hablando de digamos que esta molécula que es o célula que es la partícula más importante del plasma rico en plaquetas, que básicamente es la plaqueta. Son células básicamente anucleadas muy microscópicamente muy pequeñas que básicamente liberan tres tipos de gránulos, que son los gránulos densos, los gránulos alfa y los lisosomas. La plaqueta libera alrededor de 27 factores de crecimiento en adelante y estos de una u otra manera son los que comienzan a reparar, a regenerar ese tejido que está afectado o está dañado. Es por eso que uno de los factores de crecimiento más importante es el factor vascular endotelial, que es el FVE. Este tipo de tejido es el encargado de generar la angiogénesis, es decir, la creación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿realmente el plasma en plaquetas funciona? Sí funciona, pero depende de un factor importantísimo y es el activador plaquetario o la activación plaquetaria. Hagamos de cuenta que cuando infiltramos plasma, tenemos que tener en cuenta hacia qué tipo de tejido lo estoy aplicando, para qué tipo de patología lo estoy aplicando, en qué grado de evolución va la patología, si es aguda, subaguda, crónica, y también saber digamos que la sintomatología que el paciente tiene, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se activa una plaqueta? Hay dos formas en que la plaqueta se puede activar dentro de nuestro cuerpo. Una, pues digamos, una que se da dentro de nuestro cuerpo, que es la activación biológica, y es que para que una plaqueta funcione, y aquí viene la controversia de muchos colegas, especialistas que han, digamos, de una u otra manera entrado en la discusión de que ojo con recomendar el plasma rico en plaquetas para la osteoartrosis y demás patologías interarticulares que dicen no funcionar. Cuando nos vamos a los estudios que dicen que el plasma rico en plaquetas, o en su momento lo llamaban así, ahora es PRPL, que es plasma rico en plaquetas y leucocitos, no funcionaba, era porque se estaba aplicando en tejidos donde no había la sustancia que permitía la activación plaquetaria. ¿Y qué es la sustancia que activa la plaqueta? Se llama colágeno tipo 1, que es el más abundante en todo el cuerpo. Entonces, cuando infiltramos plasma cerca a tejidos donde hay colágeno tipo 1, como lo son los tendones, los ligamentos, el músculo, inmediatamente al tener contacto estos dos, la plaqueta con el colágeno tipo 1, se hace la activación plaquetaria, liberando más de 24 factores de crecimiento, entre los cuales uno de los más importantes que les menciono es el factor vascular endotelial, que es el que facilita la creación de nuevos vasos sanguíneos. En ese orden de ideas, esto funciona cuando vamos a aplicar un tejido donde hay colágeno. Ahora, si aplicamos una lesión, osteoartrosis grado 3, grado 4, donde el tejido ya se ha perdido significativamente, la cantidad de colágeno tipo 1 es muy escasa, no hay forma de que la plaqueta se active. Por tal razón, se da una cascada inflamatoria que, al contrario, en vez de ayudarle a la persona, lo que va a hacer es inflamarle, la persona se va a ir de la consulta con más dolor y lo único que hicimos fue afectar
la sintomatología de la persona, ¿listo? Y digamos que de una otra manera, cuando sabemos que hay espacios como las articulaciones que son escasamente o tienen poca cantidad de colágeno tipo 1, hay que buscar activar el PRP de forma artificial o de forma externa. ¿Cómo se hace? Con el cloruro de calcio al 10%. Entonces, cuando se va a hacer infiltraciones intraarticulares, lo que hacemos es básicamente activar previamente el PRPL con cloruro de calcio al 10%, con una dosificación que en la certificación la enseñamos, y se infiltra, y ahí es donde se activa la plaqueta, se activa afuera, ya no necesita estar activa adentro. Eso lo que hace inmediatamente el cloruro de calcio es activar la plaqueta a través de un proceso de varios centrifugados que se hacen, y cuando llega a la articulación, ahí comienza a liberar los factores de crecimiento para que ahora sí mantenga la capa de cartílago o de las capas del tendón o ligamento según sea la estructura que sea afectada. En su mayoría son cartílagos, relacionándolo con la osteoartrosis. Pero si no hay cartílago y hay un desgaste significativo, no hay forma de que ese plasma rico en plaquetas y leucocitos funcione. Entonces, esas son las grandes diferencias que estamos inculcando hoy en día, que los estudiantes entiendan que hay casos en los que el plasma no les va a servir o el PRP no les va a servir porque básicamente no hay colágeno tipo 1 en ese tejido por degeneración, por la edad o por una u otra razón. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora, aquí viene el plasma rico en plaquetas. ¿Qué es esto? Básicamente es una fracción de plasma extraída de nuestra sangre, por eso es un tratamiento autólogo dentro de las terapias celulares, y digamos que se utiliza una concentración de plaquetas superior a las del plasma en niveles basales, que si bien sabemos, el nivel de plasma, de plaquetas, perdón, oscila entre los 250.000 a 450.000. En el caso cuando extraemos una fracción, pueden cuadriplicarse la cantidad de plaquetas cuando se centrifugan y están activadas. Incluso los tubos de citrato de sodio traen un activador plaquetario, un anticoagulante que también facilita esa activación de ese PRP. ¿Qué hace básicamente el plasma rico en plaquetas? Ayuda a la migración celular y la proliferación, ayudando al proceso inflamatorio. Estimula la reparación y regeneración de forma global. De una u otra forma también el plasma, como tiene las plaquetas, perdón, como tiene tantos factores de crecimiento, no solo va a ayudar a regenerar un solo tipo de tejido, sino varios tipos de tejidos dependiendo donde se aplique y teniendo en cuenta que ese tejido tiene colágeno tipo 1. Y lo otro es un bioestimulador, ayuda básicamente a la hidratación del tejido y a cambiar el aspecto de algunos tipos de cicatrices. Entonces, por eso es que el PRP no solo es utilizado en el campo estético, que fue en sus inicios, donde tuvo un gran auge, sino que también en la rehabilitación osteomuscular. En ese orden de ideas, esta es una de las actualizaciones que a los que ya han hecho alguna de las ediciones pasadas, la primera y la segunda, tienen como actualización y que se enseña a profundidad en la certificación de medicina regenerativa. En su momento enseñábamos que existía el PRP, como se hacía una forma de extracción. Ya voy a mostrar a través de la siguiente imagen cómo les enseñamos a ustedes que teníamos que ir al fondo y extraer la parte del PRP. Sucede que esa técnica ha cambiado porque ya hay varios tipos de PRP. Entre ellos está el PRP puro, que fue el que se enseñó en su momento. ¿Para qué procedimientos o para qué tipo de tejido funciona este tipo de células? Es para procedimientos estéticos, porque es bioestimulante, es proinflamatorio. Entonces, de cierta manera, ayuda a mejorar la cicatriz, línea de expresión, hidratación, la resequedad de la piel. Entonces, mucho al componente epitelial, sobre todo en la piel. Y lo que tiene que ver con el plasma rico en plaquetas y leucocitos, que se saca de otra forma diferente, ya lo que hace es generar una cascada inflamatoria y promueve el aumento significativo del factor de crecimiento vasculoendotelial. Entonces, ¿para qué tipo de tejido se utiliza? Para todo tipo de tejidos donde haya colágeno tipo 1, llámese ligamentos, tendones, cartílago, músculos y demás. Pero recordemos que hay espacios donde no hay tanto colágeno tipo 1 como lo es el cloruro de calcio, como lo es las rodillas y el hombro y espacios articulares. Entonces, en esos casos se hace una activación plaquetaria externa. Entonces, se saca el PRPL, es decir, plasma rico en plaquetas y leucocitos, se lo activa de forma externa y con el gluconato de calcio, con el cloruro de calcio, y procede a hacer la infiltración. Y de esa manera funciona mejor. Y existe otro tipo de PRP que se llama la fibrina rica en plaquetas, que es una técnica ya, digamos que está registrada y es bajo una técnica que se llama la técnica Endoret. Y aquí lo que se hace es que se forman coágulos de PRP o PRPL
para hacer procedimientos de relleno, como lo es en las cicatrices o escaras por presión, en heridas profundas o en procedimientos quirúrgicos maxilofaciales como implantes dentales. Entonces, dependiendo de cada tipo de lesión y tejido, se va a usar un tipo de plasma diferente. Ya tenemos que entender que el PRP de su momento ha tenido unas variaciones, por eso es que la especificidad de los resultados ha ido variando precisamente porque hemos encontrado que no el PRP convencional funciona para todo, sino que hay que saber extraer los 3 tipos que existen. Y aquí en donde se muestra que básicamente una extracción de un tubo de PRP, entonces básicamente tenemos en su inferior por densidad y después del proceso centrifugado van las células rojas, en la parte intermedia están los leucocitos y las plaquetas y en la parte de arriba está el plasma y entre más arriba está, menos plaquetas tiene. Entonces, por eso el procedimiento que se enseña en las certificaciones, como a través de esta misma muestra se saca PRP y PRPL. Y a través de otro tubo diferente con otro tiempo de centrifugado se saca el PRGF, que es el plasma rico en fibrina. Y también hay otra técnica que estamos enseñando en la certificación y que hoy en día nos ha dado también buen resultado y es el suero rico en factores de crecimiento. Este suero rico en factores de crecimiento es una sustancia que se utiliza a partir de un proceso de centrifugado también con unos tiempos específicos donde sacamos digamos, la fracción más rica en plaquetas, se inyecta o se inserta en un suero y posteriormente se aplica de forma endovenosa a los pacientes. Refuerza el tratamiento en cualquier proceso degenerativo y además que ayuda a aquellos procesos patológicos generales. Entonces, es un tratamiento que estamos utilizando como forma diferenciadora que quizás para los que aquí han hecho las certificaciones también de sueroterapia con nosotros, va a ser una actualización para aquellos que elijan hacer esta nueva edición, la 4ª edición, van a aprender a hacer este procedimiento también, a cómo extraer el suero rico en factores de crecimiento, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un artículo, nosotros siempre en la certificación mostramos los últimos artículos que se tienen acerca de cada una de las técnicas que enseñamos. Aquí trajimos uno a memoria del año 2022, donde lo que hacen es comparar el efecto que tiene en diferentes grupos de personas la aplicación de una dosis placebo, que es solución salina al 0.9, en un grupo aplican PRP enriquecido con leucocitos y en el grupo C hace una infiltración con un corticosteroide que es la metilprednisolona. Y en ese orden de ideas, los resultados que se hallan son que en los grupos que se les aplicó la única dosis de 3 cc de solución salina no presentó ningún cambio ni efecto en su sintomatología. El grupo B, que se les infiltró los 3 cc de PRP enriquecido con leucocitos, mejoraron a partir de las 8 semanas y esos efectos lograron estabilizarse hasta los 12 meses. Y los que se les aplicó metilprednisolona, como el corticosteroide, mejoraron a corto plazo, pero a mediano plazo desaparecieron los efectos. Entonces confirma que una otra manera es seguro, es viable en lesiones tendinosas utilizar, porque en este caso lo están evaluando para una epicondilitis lateral y están evaluando la mejoría. Entonces ya en la certificación enseñamos las dosis que se aplican, cada cuánto se deben aplicar, cómo es el proceso, para que y cuáles son las recomendaciones que se deben tener post intervención. Y esta es una de las cosas que también nos he enseñado en su momento, que hoy en día ya lo estamos aplicando incluso en nuestro centro, y es la garantía de los buenos resultados está también relacionada con la post-intervención. No es el solo hecho de infiltrar y listo, sino que el hecho de infiltrar unas recomendaciones para el paciente y unos suplementos vitamínicos que el paciente debe ingerir por al menos 3 meses para que los resultados se vean potencializados. Entonces, esta hoja de recomendaciones, incluso se recomienda una dieta cetogénica, reducir los carbohidratos, aumentar las grasas saludables por el proceso inflamatorio que se da en el cuerpo gracias a los carbohidratos, es que nosotros damos una hoja de recomendaciones para que el efecto se vea más potencializado. Y eso lo entregamos en nuestra certificación. Listo, eso digamos como el tema de PRP, recordando que hay varios tipos que se extraen de una forma diferente, que existe ya un suero rico en factores de crecimiento y que también hay una forma quizás de cuantificar y medir hoy en día las sesiones de PRP, PRPL que queramos aplicar. En la certificación también enseñamos, una parte de la certificación enseñamos a infiltrar o hacer una técnica piel, enseñamos cómo infiltrar la parte tendinosa con anatomía palpatoria de los ligamentos, intraarticular y enseñamos también a cómo hacer intervenciones en la piel, a cómo
reducir la hiperpigmentación de algunas cicatrices y cómo mejorar el aspecto de algunas cicatrices hipertróficas o queloides con un tratamiento combinado, tanto con PRP como con un medicamento como el Kenacor. Y aquí viene la última parte, que es el ozono, que ese es el tema nuevo que vamos a implementar como la certificación en la cuarta edición de esa certificación. ¿Ya? Entonces, para todos los que vayan a hacer esta cuarta edición, además de enseñarles todo lo de PRP y sus variaciones, vamos a aprender todo el uso del ácido hialurónico de alto peso molecular, van a aprender todo lo que tiene que ver con el uso de células madre y los exosomas, los sueros ricos en factores de crecimiento, y en esta ocasión se agrega el tema de ozonoterapia. Entonces, el ozono básicamente es una mezcla de ozono y oxígeno que se obtiene a partir de una descarga eléctrica, y obviamente se utiliza para eso un oxígeno medicinal que es de gran pureza, que es el oxígeno que se utiliza de forma hospitalaria o incluso extrahospitalaria para pacientes con problemas respiratorios. Entonces, la molécula de ozono, que es O3, es un tratamiento médico básicamente donde tiene una mezcla de oxígeno y ozono, 95% oxígeno y 5% de ozono, y el cual se genera a través de un equipo de ozonificador, o un equipo a través del cual se transmite o se genera el ozono del oxígeno allá. Ahora, qué es lo importante para sentir que, bueno, están aplicándome no un líquido, sino un gas? ¿Qué garantía nos da el ozono? A través de sus múltiples usos y todos los años que se ha venido usando, porque no soy el primero que lo usa, ya es una técnica de la medicina regenerativa, complementaria a la medicina regenerativa, que se ha usado por mucho tiempo. Es un tratamiento que es reversible, no se almacena en el cuerpo, por tal razón es un gas que se elimina, no es tóxico, y se logra descomponer a altas temperaturas. Entonces, unas características puntuales de eso: es una terapia segura. ¿Qué efectos terapéuticos tiene? Básicamente tiene una función antioxidante, ayuda a eliminar los radicales libres, también ayuda a la reducción del proceso inflamatorio a través del gas que genera, y de una u otra manera ayuda al proceso de cicatrización de los tejidos. Entonces, uno pensaría que como un gas hace eso, pues hay una forma bioquímica de poder generar todo ese efecto en nuestros tejidos, y es un complemento maravilloso cuando hay un paciente con dolor muy agudo, una lesión muy aguda. El ozono es la mejor alternativa en vez de PRP, en vez de otros tipos de tejidos. Incluso combinar el uso de terapia neural con ozonoterapia es un tratamiento muy eficiente para lesiones de dolor agudo, ya con dolor muy agudo, entonces funciona de maravilla. Y aquí digamos que hay un estudio de esto, en relación al tema de usar el ácido hialurónico versus usar ozonoterapia con pacientes con osteoartrosis. Básicamente, en ambos grupos, aplicar ácido hialurónico y ozonoterapia reduce el dolor de forma, digamos que no hay unas diferencias significativas, pero sí reduce el dolor. No hay ningún efecto adverso al aplicar esas dos sustancias, y digamos que en cuanto a la funcionalidad se encontró una leve mejoría a los 3 meses a los pacientes que se les aplicó ácido hialurónico versus el ozono, que empezó a hacer su efecto a los 6 meses. ¿Qué hay que resaltar aquí? Que el ozono es una técnica que necesita una continuidad en el tiempo, al menos de 8 o 10 sesiones. Por eso se garantizan los resultados, pero puede que en algunos pacientes se sienta el resultado de la primera sesión, pero para que haya una calidad de recuperación de esos tejidos se necesitan mínimo 8 sesiones. El ácido hialurónico no necesita tantas sesiones, pero digamos que en cuanto a costos siempre termina siendo más costoso el ácido hialurónico, y obviamente también las certificaciones enseñamos que hay varios tipos de ácido hialurónico de alto peso molecular, y para qué tipos de osteoartrosis o procesos degenerativos se usa cada uno, en qué dosis y cada cuánto se debe aplicar. Y la ozonoterapia, como les digo, sí depende la cantidad, dependiendo de lo que vamos a aplicar. El ozono se puede aplicar de forma subcutánea, que es generando el enfisema. A los que no nos siguen en nuestras redes sociales, vamos a subir un video acerca de cómo tratamos hace poco un neuroma de Morton en un paciente haciendo un proceso de infiltración intralesional en el pie, y cómo lo complementamos con ozonoterapia, y un paciente que no podía caminar, no podía apoyar, y que hoy en día, teniendo aún consideraciones patológicas o antecedentes, pudo rehacer su vida y está sin dolor, caminar, y volver a su vida deportiva y demás, y es un paciente adulto mayor. Entonces, ahí nosotros estamos subiendo contenido acerca de lo que hacemos. Entonces, el ozono es seguro, tiende a arder mucho su aplicación porque es un gas, pero es algo que mientras se absorbe, el enfisema
tiende a reducir ese ardor y tiende a pasar también la molestia, y el efecto después de analgesia es maravilloso, porque digamos que lo hemos sentido, lo sentí cuando hicimos la certificación, me presté para hacer modelo porque quería vivir la experiencia, arde, es incómodo, en algunos pacientes genera una pequeña taquicardia momentánea, pero es un efecto garantizado. Ahora sí, entonces cerrando este tema porque es un abrebocas de explicarles todo lo que se va a ver en la certificación de medicina regenerativa. Cerramos diciéndoles por qué usar medicina regenerativa como tratamiento como complemento al tratamiento de las lesiones osteomusculares. Una importantísima, acelera el tiempo de recuperación, ¿cierto? Lo que probablemente una patología, como nos mostró Angie en un inicio, dependiendo de los tejidos, si es muscular, si es tendinosa, tiene un tiempo establecido de recuperación con técnicas convencionales, un proceso de terapias convencionales de 3 meses, 4 meses. Las técnicas de terapias celulares, tanto autólogas como halogénicas, tienden a reducir el tiempo a la mitad y generando digamos, regeneraciones de tejido o recuperación de ese tejido de forma óptima y segura. Disminuye la sintomatología de forma gradual en menor tiempo. Todas esas técnicas, hay algunas como el PRPL que tiende a generar un proceso inflamatorio agudo. Por tal, al inicio el paciente le va a doler, pero pasados 3, 4 días, incluso algunos 5 días, se empieza a sentir incluso la disminución del síntoma de dolor. Y lo mismo pasa con el ozono. El ozono duele la aplicación, pero tiene efectos rápidos. Se usaría también porque son técnicas novedosas y efectivas en la rehabilitación. Ya hoy en día vemos la necesidad de cambiar de técnicas más allá de lo convencional que se utilizaba hace 30, 20 años atrás, como la termoterapia, modalidades térmicas, electroterapia, ultrasonido y otras técnicas. Se están quedando atrás porque ya el soporte, la evidencia ha encontrado otras técnicas que son mucho más rápidas y eficientes en el tratamiento de este tipo de lesiones. Entonces, por eso al implementar este tipo de técnicas estamos generando que tengamos un portafolio novedoso y atractivo para muchos pacientes. Mejorar los resultados de la funcionalidad de los pacientes. Algo, ahorita les voy a exponer un caso y precisamente es garantizar de que el paciente no solo le reduce el dolor o cambia la forma en su estructura o en la reparación, sino que el paciente va a permitir que la funcionalidad en lo que no podía hacer, mover un brazo, flexionar el hombro, extender la cadera, caminar incluso, lo pueda hacer de forma más rápida, porque no solo hay un proceso puntual, sino que este tipo de células, terapias celulares funcionan a nivel global. Es una técnica segura basada en el uso de células o sustancias compatibles con el cuerpo humano, o sea que las autólogas se sacan para tu propio cuerpo, digamos que no se comparten, por eso son seguras, por eso el tema de la asepsia, la buena técnica, el lugar donde lo realizamos, y las halogénicas pues son aún más seguras porque son tratadas de laboratorios o preservadas en laboratorios altamente certificados con registro ISO 9000 y demás registros de sanidad que permiten tener un certificado de cuantificación y viabilidad de estas células. Y no generan rechazo o alergia haciendo las técnicas universales para el tratamiento de cualquier patología. Y vuelvo y repito, no solo osteomuscular, sino en otras diferentes áreas de la medicina y de la rehabilitación. Entonces aquí traigo a colación dos casos clínicos en el uso de nuestras técnicas de medicina regenerativa. Este primer paciente es un masculino de 37 años de edad, practicante de CrossFit ya hace 3 años, quien consulta en el mes de noviembre, básicamente por un dolor en el hombro que le limitaba a hacer abducción horizontal y rotación externa de hombro. Cuando se evalúa se sospecha de una bursitis subacromial, y el paciente se hace una primera ecografía que no es esta, la primera ecografía donde se determina que efectivamente hay la bursitis subacromial y subdeltoidea. El paciente tenía una competencia a inicios de diciembre, la cual elige por su voluntad y bajo su responsabilidad realizar, compite, lo cual genera que después termine con más dolor y el 18 de diciembre se toma esa segunda ecografía donde se determina que básicamente hay una tendinosis del supraespinoso con un desgarro de espesor parcial que tiene las medidas que subrayo ahí en su eje transversal 6.6 milímetros y en su eje longitudinal 7.1 milímetros. Y digamos que lo que pasó fue que este paciente agravó la lesión. Tratamiento que se le ordena al paciente fueron 3 sesiones de infiltración con PRPL intralesional, es decir, plasma rico en plaquetas y leucocitos, enriquecido en leucocitos de forma intralesional cerca al tendón del supraespinoso que era el que estaba afectado. Y de una u otra manera, lo que se hace con anatomía palpatoria es llegar al punto más cercano y
para tendón, o sea, al lateral del tendón, hacer, porque una cosa importante es que nunca debemos atravesar un tendón cuando hay una tendinopatía con ruptura. Y lo que pasó con este paciente fue que inició la primera sesión el 23 de diciembre, la segunda la hace a los 8 días, para 15 días y vuelve a hacer la tercera sesión. Entonces, digamos que no hubo un proceso de continuidad en el tratamiento. Y lo otro es que de una otra manera no siguió algunas recomendaciones que se le dio. Sin embargo, aún así, con estas 3 aplicaciones que se hicieron, se hace un control esta misma semana, el 5 de febrero, nos trae los resultados y básicamente hay una reducción parcial de ese desgarro que ya está en 5.1 en su eje transversal y 5.3 en su eje longitudinal, lo que generó una reducción en un tiempo aproximado de un mes y una semana de 1.5 milímetros en el eje transversal y 1.8 milímetros en su eje longitudinal. Sin embargo, por el descuido, él vuelve a tener bursitis. Entonces, aquí es el caso puntual de usar terapias autólogas como el caso del PRPL. ¿Qué desventaja tiene? La edad del paciente. Si bien es una persona físicamente activa, es una persona que ya pasó los 35 años, donde el envejecimiento de los tejidos se va dando más frecuentemente. No siguió las recomendaciones post-tratamiento que se dan por escrito y que el paciente firma dar por entendido, y por tal razón no se ven los resultados de forma tan significativa, no hace el reposo que se solicita. Entonces hay múltiples factores y variantes que no hacen que el resultado sea tan significativo. Sin embargo, para haber pasado un mes ya comienza a haber una cicatrización de ese tendón con solo haber aplicado 3 sesiones de PRPL. Y tenemos un segundo paciente, un masculino de 21 años, que en el mes de julio del año pasado sufre un accidente de tránsito en motocicleta, lo cual generó una fractura en la rama ilio-isquiopúbica derecha y también tuvo fractura de las apófisis espinosas del E3, L4 y L5. Básicamente, este paciente tuvo un traumatismo, digamos que múltiples partes, generando otras afectaciones también en vías urinarias y demás. Paciente al cual a los 8 días de haber entrado a cirugía, que fue el día 23 de julio, cuando se lo operó, aquí en el TAC que les muestro en la mano izquierda, del 19 de julio, fue el día del accidente, fue el primer examen que se le tomó, hubo una subluxación incluso y un desprendimiento de la rama isquiopúbica. Y la radiografía de control que se le hace el día 23 de julio, donde se muestra ya la cadeneta o la placa que hay ahí para sujetar la rama iliopúbica, y la rama isquiopúbica queda suelta a orden del especialista. Se recomienda, pues obviamente, los respectivos cuidados para que con el tiempo comience a cicatrizar, ¿cierto? Uno tendería a pensar, bueno, esto quedó suelto, va a ser incómodo para el paciente, nunca lo fue. Sin embargo, obviamente hay una limitación muy importante para el hecho de retomar nuevamente la marcha. Entonces, a este paciente a los 8 días se le decide aplicar 10 millones de células madre de forma intravenosa para reforzar la recuperación rápida de ese tejido óseo. Y a los 3 meses se decide aplicar un refuerzo con exosomas. Pues ante eso lo que vimos fue, para el mes de diciembre se hace una radiografía de control, el paciente ya no tiene fracturas en las apófisis espinosas como se logra ver en la radiografía de control en su vista lateral, y vemos aquí como ya la rama isquiopúbica fue generando una consolidación y unificación. Entonces, que, digamos, desde la estructura hay una mejora, y desde el componente de la funcionalidad es un paciente joven, deportista, físicamente sano, sin antecedentes, y un paciente que al mes comenzó a hacer sus procesos de transición de la marcha y al mes y medio estaba caminando solo. Entonces generó el haber aplicado las células madre de forma endovenosa con esta cantidad, facilitó que la consolidación ósea se diera un tiempo más rápido de que quizás el ortopedista preveía en su momento, que era haber dado 6 meses para hacer retorno incluso al deporte. Es un deportista gimnasta, y cuando vuelve a su deporte lo hace a los 4 meses sin dolor por aval de su ortopedista, y que hoy en día está físicamente funcional, flexible, sin lesiones musculares o osteomusculares significativas o que hayan quedado posterior a esta intervención. Entonces, un ejemplo de cómo complementamos más bien los tratamientos de estos pacientes con medicina regenerativa a través de PRPL, y como un ejemplo de utilizar las células troncales mesenquimales, hoy en día esas células madre. Entonces, aquí ya vamos finalizando esta parte, y
que espero que también se hayan llevado algo de conocimiento nuevo para los que ya se han certificado, sí, o conocimiento totalmente nuevo para los que no han visto ese tipo de técnicas, que son totalmente seguras, las aplicamos, las hemos aplicado ya por más de 4 años. Hemos tenido resultados de éxito en muchos casos. No les podemos decir que todos funcionan al 100% porque hay cosas que dependen también del paciente, así como dependen del tipo de técnica que elijamos y para cada tipo de paciente qué técnica vamos a usar. Cuando todo eso se combina y encaja a la forma que es, los resultados siempre van a ser los mejores. Pero si no se logra indicarle un tratamiento, la técnica que necesita bajo su condición, lo único que hacemos es alterar su sintomatología. Entonces, los invitamos por eso a todos ustedes a que hagan partícipe de la nueva edición, cuarta edición de la certificación en medicina regenerativa enfocada en rehabilitación de lesiones osteomusculares, la cual va a tener su primera edición en la ciudad de Cali. Entonces, ¿qué van a aprender básicamente en esa certificación? Como se los mencioné hace un momento, el uso de las células madres y los exosomas en diferentes patologías, no solo del tipo osteomuscular, sino en otras, la dosificación, cómo se aplica, las vías de aplicación, formas de aplicación de estas mismas, formas de obtención de los diferentes tipos de PRP, PRPL, PRGF, la dosificación por tejido a tratar y las diferentes formas de infiltrar. Usar, para qué sirve y cómo se usa y cómo se infiltra el ácido hialurónico y la dosificación del mismo, la ozonoterapia, la técnica de dosificación según el tejido a tratar y tipos de infiltración que se enseñan de forma práctica con base a anatomía palpatoria. Y también, como les dije, es importante para nosotros que ustedes, los que elijan certificarse, cuando usen esa técnica con sus pacientes, les puedan dar previamente mostrar un consentimiento informado que es importante acerca de beneficios, los riesgos y demás que pueden haber, como al finalizar una hoja de recomendaciones en cuanto a sintomatología, signos de alarma, el tema de la alimentación, el tema de la suplementación, para que esos tratamientos funcionen de maravilla. Todo eso lo enseñamos en la certificación que vamos a lanzar. Vuelvo y repito, ya son 5 temas los que se van a enseñar en esa certificación. Todo un día sábado la teoría y un domingo la parte práctica.